Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lecho Visa, biografías e historias de la historia. Bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Sergio Villagrán, voy en putiza y como ¡cállate! Y como cada semana me acompaña el zar de la risa fácil, emperador de la cotorreada, Diego Gabriel Villanueva Díaz, conocido por su verdadero nombre como Lecho. Así es, ¿Cómo gente. estás? Me siento peor. Me siento infeliz, Bob. Infeliz. No, bastante a gusto, la neta. Fue una semana muy pesada, muy de la verga, entonces siempre, ya lo decimos varias veces, Pero viste ¿no? a las Chivas campeonas, güey. Pero vi a las Chivas campeonas. Yo te vi gritándole a favor a las Chivas femenil, güey. Yo estaba muy asustado, la neta. De lo que te iba a pasar si perdían. Sí, yo creo que si pierden las Chivas, pierde cualquier persona que conozca a Sergio. Así es. Afortunadamente no pasó. Solo así si pierden las Chivas femenil. Sí, bueno. Ellas son las que importan. Si perdiéramos cada que pierde las Chivas varonil, estaríamos jodidos, ¿no? Sí. Pero bien en general. Muy bien. Pues sean ustedes bienvenidos a una edición más de su podcast de historia y biografías, Los Bardos de la Historia, en el que semana tras semana yo le cuento a mi amigo o él me cuenta a mí una historia o una biografía. Con la peculiaridad de que, bueno, la persona que no preparó la historia, en este caso la que solo viene a pistear y cotorrear, no sabe de lo que trata la historia y la otra persona le da una pista, generalmente mal hecha y que no ayuda bastante, para que trate de adivinar de qué trata la historia del día de hoy. El día de hoy la pista es: ¿no vas a seguir pisteando ojete? ¿No vas a seguir pisteando ojete? A ver, la respuesta es sí, pero a la pista... ¿No vas a seguir pisteando ojete? ¿Tiene algo que ver con la prohibición? No. Ok, Muy bien. lo intenté. Allá va. Esto va a ser un viajezote, pero va a ser de esos que te gustan, güey. Los pitos no viajan. Los pitos no viajan. Póngase verga. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, se desató lo que se considera la mayor epidemia de la historia de Europa: la peste negra, también conocida como la muerte negra, que alcanzaría su punto máximo por ahí de 1353, extendiéndose por toda Europa, alcanzando Asia y África. Y América nomás no, porque no llegaban esos culeros todavía. Esta era causada por la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores, y que se transmitía a través de parásitos que vivían en estos animales, en especial las pulgas, que a su vez pasaban la bacteria a los humanos con su picadura y cuando dejaban huevos en la piel de los humanos. Así, huevos. Huevos. Si viene un humano, Huevos, en y ya tu te da piel. temperatura y se te empieza a caer la piel. Así que mucho ojo cuando en la calle alguien les diga huevos, porque... Y más si es un pinche rata, güey. Sí. La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria, pero había otras variantes, como la peste septicémica, en la cual el contagiado pasaba a la sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel. De ahí el nombre de muerte negra que recibió la epidemia. Y la peste neumónica, que afectaba el aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía dar lugar a contagio a través del aire. La peste septicémica y la neumónica no dejaban supervivientes. O sea, si te daba, mamaste, güey. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa, ya sea como consecuencia directa de la infección o por efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad. Pinche época, tu vida era un volado, güey. Sí, güey. Güey, además, por ejemplo, la esperanza de vida en Europa en esos siglos, que es como siglo XV, siglo XIV, era de 32 años. Y no era tanto porque no había gente que pasaba los 32 años, sino era porque muchos niños morían. Había un alto índice de niños, entonces era como, sí, tenemos un anciano de 72, pero tenemos 15 niños que se murieron a los 15 minutos de que nacieron, güey. Como perritos, entonces. Sí afectan la gráfica. Sí afectan la gráfica. Pero también, o sea, nadie llegaba a los 72 años, güey, o sea, estaba muy difícil. Entiendo entonces que en la época sí había muchos incentivos para creer en Dios, güey. Sí, Tenías que agradecer llegar a la noche. Sí, porque pronto lo ibas a ver.
Te digo, mucha gente moría murió ya sea por la infección o por desorganización social, el hambre, porque empezó a escasear el alimento, fallecimiento de niños, ancianos, por abandono también, de que se morían sus padres, se morían la gente los cuidaba, etcétera. El chiste es que la gente se moría y se moría en putiza. Fue entonces que los médicos y pseudomédicos comenzaron a poner sus conocimientos para intentar generar una cura. Entre cosas bien exageradas como flagelarse, matar gente o extirpar con cuchillo los bubones, que eran estas manchas negras. Algunas con más sentido como untar pomadas caseras y crear infusiones de herbolaria. Lo que pegue, güey, ya, sí. Lo que sea, la neta. Mientras creas tu infusión y haces paracetamol, te estás dando de hachazos en la espalda, güey. Y algo te lo quitó y no sabes qué, hay que repetir todo. Hay que repetir todo. Una de las recetas que se aplicaban eran algunas heredadas por monjes italianos, quienes fueron los primeros que empezaron a destilar cereales aromatizados con bayas de el Juniperus communis. Aquellas bayas de Juniperus communis, también conocido como enebro, y sus destilados medicinales tenían un efecto diurético bastante interesante. Yo conozco una persona que me dijo que en su familia, cuando tienes alguna gripa o tos muy culera, les meten vaporrub en el culo. Nah. 100% real, güey. O sea, me lo aseguró varias veces esta persona y más personas de su familia. Y que lo han experimentado y que funciona. Y yo digo, a ver, el vaporrub te desinflama cuando lo tienes en el pechito, güey. Imagínate que te lo meten por el Anastasio. Sí. Claramente se te despeja todo, cabrón. Sí, güey, o sea... Tiene mucha lógica. Sí, o sea, si te tocan el ojo de Sauron, güey, te desbloquean los 8 chakras con vaporrub, güey. Tu trasero se vuelve un ángel acertado en la Biblia, güey. Así. Sí. Pero... No, pero qué horror. ¿Cómo lo habrán descubierto? Yo siento que traían un supositorio que sin querer echaron ahí y de repente el güey se curó y fue como... A ver, vamos repasando y pues nomás le metieron cosas por el culo al pobre vato hasta que descubrieron una que de esas fue vaporrub. Método científico. Bueno, pero cálenle. Si alguien ya lo hizo, díganos si sí funciona. Por favor. Estas bebidas se caracterizaban por ser dulces y muy condimentadas, ya que para enmascarar los efectos de su destilación, junto a las bayas de junípero se agregaban cáscaras de cítricos, anís, semillas de cilantro y 1000 otros agentes botánicos. Lo que quisiera que no supiera culo. Como mi pistito. Años después, por ahí de 1575, el fabricante holandés Erwin Lucas Bols replicaría esta práctica de destilación y se convertiría en uno de los primeros en embotellarla para su venta en farmacias de la época. La llamaría Aqua Juniperi y se vendería como una cura para dolencias de riñón, de estómago, cálculos biliares, gota y cuantas más mamadas se les ocurrieran. Y eso son como los antepasados de estos güeyes que venden pomada del hongo milagroso, ¿no? Sí, güey, es que siempre ha existido ese tipo de charlatán o sea, que es como, sí, güey, tiene principios medicinales, pero esta madre ni de pedo te puede curar el COVID, güey. Es una pomada de marihuana, cabrón, o sea, lleva a tu abuela al hospital, no seas cabrón. Como trae la respiración bien baja, abuela. Pásame el vaporrub, vamos a... Sí. A la abuela. Vamos a... Esos que giran. Chance, así se avienta la abuela un suspiro, esos bien cabrones que le abra el pulmón. Y es por eso que se curaba. ¡Ya puedo respirar! Chance era eso. ¡La verga! La abuela. ¡Su puta madre! ¡Qué cabrón! La bebida fue evolucionando y con el paso de... ¡Mi hijo! No, qué mal. La bebida fue evolucionando y con el paso de los años más personas comenzaron a experimentar con ella. Una de esas personas fue el doctor Franciscus de Lavoe, también conocido como Franciscus Silvius. ¿Tiene algo que ver con Héctor Lavoe? No, espero que no. Que era catedrático de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, quien por los años 1650 modificó la receta un poco destilando alcohol con bayas de enebro, planta que en la lengua flamenca se denominaría genever y en franco ginebre, que mutaría el término por el que sería más conocida aquella bebida, la ginebra. Entonces sí es como tu pistito, güey. Ay, está bien rico, mira. Me despejó. Esta bebida comenzó a popularizarse entre los distintos ejércitos. Vamos a empezar a decirle a los jeans el trago de la abuela. El trago de la abuela. Y nadie va a saber por qué. Esto es entre ustedes y nosotros.
Esta bebida comenzó a popularizarse entre los distintos ejércitos europeos entre el siglo XVI y XVII, ya que como era costumbre, las potencias europeas se las vivían dándose de chingadazos entre ellas. Les mama, les mama. Uno de los ejércitos que más rápido se enamoró de esta bebida fue el inglés, quien durante las campañas se dieron cuenta de sus beneficios. En especial que les ayudaba a entrar en calor y a la vez preparar los ánimos antes de las batallas. Okay. Por esto mismo, la ginebra se ganaría el nombre de el coraje holandés. De esta manera llegaría la ginebra a las islas de la Gran Bretaña. Ahora bien, un pequeño elipsis. Elipsis. Durante el siglo XVII, sí es 17, Europa se había vuelto un cagadero. Durante el siglo XB dos palitos. XB dos palitos, XB. Europa se había vuelto un cagadero debido al auge del protestantismo y la caída de muchos sistemas medievales, como pueden ver en nuestro episodio de Martín Lutero. Exactamente. Todo está conectado, chavos. Por ejemplo, entre 1618 y 1648 había sucedido la llamada Guerra de los 30 años, que, como dato curioso, duró 30 años, que comenzó como un conflicto entre católicos y protestantes y se terminó convirtiendo en una guerra continental. Muchos dicen que esta fue como la predecesora de una guerra mundial, porque enfrentó intereses políticos de países como Francia y Suecia que se veían a sí mismas como protestantes contra potencias católicas como España y Alemania. ¿Ok? La guerra terminaría con la llamada Paz de Westfalia, que modificaría para siempre el contexto político y económico de Europa. Por ejemplo, estos son algunas de las cosas que pasaron a partir de la Guerra de los 30 años. Se instauró libertad de credo entre los estados. Esto no quiere decir que cualquier persona es libre de creer lo que quiera, sino que tú tenías que creer en lo que creía tu rey, pero tenían que respetar las demás naciones en lo que creía ese rey. ¿Se entendió? O sea, respetamos la libertad del culto de los reyes. De los reyes y de las naciones. ¿Por qué? Porque entonces se dice que esta fue como la última gran guerra religiosa. Gran guerra religiosa. Ok. Porque ya, además, se puso que la religión ya no era un causas bellis. Ok. Además, se empezaron a constituir principios de soberanía internacional, porque entonces ya los demás países no podían interferir entre si una nación era protestante, si otra nación era católica, si otra nación creía en el dios espagueti. No había pedo entre esas naciones. En las primeras clases que tuve de teoría del Estado se tocó este tema, de hecho, justo por eso. Por como soberanía de las naciones y cómo cada una puede dictaminar su orden jurídico y decir a las demás pito. Sí, y mucho tiene que ver gracias a la Paz de Westfalia. La no injerencia en asuntos internos de los demás países y poco a poco la reducción de la injerencia del Papa en los asuntos europeos. La religión dejó de ser esgrimida, como lo que te decía, como causas bellis, y en general el contexto de Europa cambiaría para siempre. Esto sería prácticamente el final de la Edad Media como se conoce, y empezó a configurarse un nuevo mundo, un nuevo orden mundial que se mantendría pues, prácticamente hasta casi la Primera Guerra Mundial. En este contexto llegamos a 1688. El Reino Unido era gobernado por Jacobo II, más Jacobo que nunca. Nunca me canso de ese puto chiste. Quien se había convertido al catolicismo años atrás al casarse con María de Modena, años antes de ascender al trono a la muerte de su hermano. Si bien al principio no contaba con mucha oposición, con el tiempo los miembros del Congreso y los nobles protestantes no miraron con buenos ojos el tener un monarca católico. Sobre todo porque la mayoría de la población inglesa se veía a sí misma como alguna rama protestante. Además de que este güey comenzó a arguar algunas reformas que consideraron problemáticas a sus intereses y al protestantismo como tal. Además de este contexto que ya venía de la libertad de culto y como que ya cada quien tuviera su propia religión. Además que estos güeyes quieren ser protestantes. Por lo tanto, se acercarían al noble holandés Guillermo de Orange, quien, por cierto, esto es un chismesototote, güey, era yerno del rey Jacobo, porque se había casado con su hija María, pero ambos habían sido criados como protestantes. O sea, Jacobo era el rey, su hija María se casa con Guillermo, y cuando quieren destronar a Jacobo, se acercan a su yerno, Ok. que era protestante. Ok. Recordemos,
Todos los reyes eran primos o algo parecido. Ujú. Los nobles le ofrecieron la corona de Inglaterra, siempre y cuando hiciera un uso limitado del poder real. Para esto, Guillermo alquiló una flota de 400 naves de transporte y contrató unos 15.000 mercenarios holandeses. Guillermo Orange era holandés. Sí. En octubre de 1688 se desembarcó hacia Inglaterra, escoltado por la flota de guerras de las Provincias Unidas y con el apoyo de los Estados Generales. Desembarcó su ejército en Devon y avanzó lentamente hacia Londres, esperando que sus aliados ingleses tomaran la iniciativa. Luego de que las tropas de Guillermo derrotaran a las del rey en una escaramuza, Jacobo huyó antes de la Navidad y se exilió en la corte de Luis XIV de Francia. En febrero de 1689, el Parlamento declaró que la huida de Jacobo significaba su abdicación, porque pues ya no estaba ahí, y procedió a la coronación de Guillermo y María como gobernantes conjuntos. Se aplicaron el... Señor Nimoy, Creo que no creo va a que no va a regresar. regresar. Sí. Poco después, el Parlamento aprobó el Acta de Tolerancia y Declaración de Derechos. El acta garantizó tolerancia a todos los protestantes no anglicanos, pero no así a los católicos. Ok. Que esto empezaría la persecución que tendría durante muchos años Reino Unido a los católicos, que desencadenaría en el episodio de Guy Fawkes Exactamente. del 5 de noviembre. Guy Fawkes. De Guy Fawkes. Nomás vayan a escribirlo bien porque si no se van a encontrar con una sorpresa. La conspiración de la pólvora, si no quieren chingar su historial. Sí. O la noche de las hogueras. Ujú. La declaración restringió los poderes del rey al quitarle las facultades de suspender leyes, crear impuestos o mantener un ejército permanente sin el permiso del parlamento. De esta manera protegió a los súbditos de posibles abusos de poder real. Esto fue el inicio de la Inglaterra que conocemos ahorita, en la que el rey poco a poco va perdiendo poder de gobernanza y se vuelve más como un asesor político, se vuelve más como una figura de popularidad ante el pueblo, que sí tiene mucho poder político, pero no tanto en la injerencia directa. O sea, ya no podía tomar decisiones, sino ya era un gobierno parlamentario. A esto se le conocería como la Revolución Gloriosa. Aunque los católicos se enojan por eso, porque ¿qué tiene de gloriosa, pendejo? Sí, un poco. Y bueno, ustedes en casita se preguntarán, ¿y qué vergas tiene que ver todo esto con lo que estabas contando de la ginebra? No, nada más la gente en casita, Sergio, también yo. Nada. Verga. No, sí, para eso voy. Pero junté 2 capítulos a medias. Sí. Espero que les haya es como gustado. Day in a Life, güey. 2 canciones que no tienen nada que ver, güey, y las junté y dije, no se van a dar cuenta. Les va a mamar. No, para eso voy. Pero antes, si prestaron atención en casita, Jacobo II, al ser derrotado, huyó ¿a dónde huyó? ¿A dónde huyó? A Francia. País que... Después de que me dijeras, no, y es que el peor es que cuando Inglaterra me metió con Francia al mismo tiempo que Holanda estaba en contra de España para que Alemania después viviera a Rusia, ¿a dónde huyó? Claramente a Buenos Aires. Sí. A su natal Montevideo. Su querido Guayaquil. Sí, se fue a vivir a Chipre. Francia. Ajá. País que estaba bastante envalentonado debido a que había ganado la guerra de los 30 años. Que son franceses. Los Sí. güeyes podrán estar valiendo siempre verga, pero claro que nos rifamos el tiro. A menos que sea la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque nos va a ir de la verga. Francia había ganado la guerra de los 30 años, mientras los demás países veían con miedo sus intenciones expansionistas. Francia se estaba convirtiendo en la nueva gran potencia de Europa, ya estaba cayendo el poderío de España, después de la guerra de los 30 años. Qué cagado. Es que estaba muy cagado cómo van esas etapas, porque una vez que fue cayendo el poderío francés, se alzó el poderío alemán, y una vez que cayó el poderío alemán, se alzó el poderío de Estados Unidos y de Rusia. Y ya ahorita no sé, ¿China? No sé. ¿Rusia todavía? El calentamiento global nos va a llevar a México todos. no. México nunca, o sea, eso sí México, es seguro. No. A pesar de Bueno, lo que México a pesar tuvo- de lo que diga Molotov, nunca fuimos potencia mundial. México tuvo un apogeo en los 900 miles. Por ahí, En lo que es América, los mayas eran una chingonería mames. y luego desaparecieron. algo sabían. Algo sabía. Yo siento que los mayas un día dijeron, ya basta, y nomás le hicieron ¡pum! Y se fueron. Y todos ¡pum! Se fueron al mismo tiempo, güey. A ver. Evolucionaron. Esto está por valer verga, me recogen sus triques y nos vamos. Todos se sentaron a vibrar en una potencia más alta y desaparecieron, güey.
Allá van. Un maya que había ido a buscar el cacao. No mames. No mames. Y ese güey se fue a fondar a los aztecas y dijo, no, sí, yo soy Dios. Sí, les dijo, hace cuenta que yo andaba caminando y dije, soy Dios. De que llegaron a ver un pendejo y les dijo, no, esperen. 0. Y basta que un pendejo te crea que tú eres Dios y eso es contagioso. Es como dicen, no vale tanto la pena el que se anima a decir pendejadas, sino el güey que se anima a creérselas. Y de ahí Claro. valió pito. Entonces, ¿qué estaba? Sí. Pero lo que más me emputa... Entonces, los países que tenían miedo de Francia se unieron en algo conocido como la Liga de Augsburgo, que estaba constituida por Austria, Baviera, el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba valiendo turbopito para esos entonces, España, Suecia y Países Bajos, entre otros países que decían, ¡ay, vienen los franceses! Los cuales en breve entrarían en putiza con Francia, que no cesaba en sus intenciones expansionistas, sobre todo con territorios alemanes. Se esperaba que Inglaterra quedara neutral porque, pues, güey, ¿qué riatas te importa lo que esté pasando? Tú eres una puta isla, güey, déjanos en paz. Pero Inglaterra tenía miedo que los esfuerzos expansionistas de Francia trajeran de regreso a Jacobo II. Y a sus jacobitas, que eran los seguidores que querían... No, pero además fue un pedo porque los jacobitas estuvieron años mamando con que regresaran a ese güey al trono. Años. Intentaron así intentos de asesinato, chingadera y media, y nunca lo lograron. Por lo cual Inglaterra decidió unirse a la guerra contra Francia para evitar cualquier intento de que quitaran a su rey Guillermo de Orange. La guerra con Francia tuvo un efecto patriótico en los pobladores de Inglaterra, en especial en Londres, donde de repente comenzó a ser mal visto consumir productos venidos de Francia. En ese entonces beber era el pasatiempo favorito de la gente, más que nada porque era lo único que querías era estar pedo ante las condiciones de vida que cada vez se ponían más y más de la verga y más culeras. Tomaban hombres, tomaban niños y a veces hasta tomaban las mujeres. Además de que el pisto solía ser más seguro para tomar que el agua, porque el agua solía estar estancada y sucia, y el pisto al momento de que lo fermentaban era mucho más seguro de tomar. Entonces era como, no, mejor dale al niño su cervecita. Lo que más se consumía en esos entonces era la cerveza, el vino y el brandy. Estos dos siendo fabricados en su mayoría en Francia. Esto no podía ser. El gobierno de Guillermo comenzó a imponer grandes cantidades de impuestos y aranceles a la importación de bebidas espirituosas y destilados que vinieran de otros países, en especial de Francia. Y su gobierno pasó el acta para promover el destilado de brandy y bebidas espirituosas basadas en maíz. Y en otras chingaderas. Pensando además que los granjeros y los terratenientes estarían contentos. Además, se promovió que las personas destilaran sus propios destilados. Sin una sola regulación, sin una sola guía, ahora los ingleses podían destilar su propia bebida con consentimiento del rey mismo. Yo creo que eso en cualquier época de la humanidad es una bomba de tiempo. Es una pésima idea, güey. Es una pésima idea. ¿Sabes qué? Yo creo que ya que cada quien pueda hacer alcohol a sus anchas en su casa. Eso va a acabar bien. Siempre va a acabar bien. ¿Qué pasó? Que para esos entonces la ginebra estaba empezando a crecer entre la población. Y con el hecho de que ya no había... era más fácil de fabricar y era más barata que la mismísima cerveza, güey. Entonces... Con un boom similar al de hace 4 años en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Sí. Además, las tiendas de ginebra podían ser pequeñas y más baratas que las de otras bebidas, además de que no tenían la obligación de proveer comida ni techo a sus clientes. Ok. No había reglas alrededor de la ginebra. Todos podían tomarla como quisieran y modificarla a su antojo. Había lugares que la servían en pintas porque era lo único que tenían. No mames, putos marranos. No mames. Ay, güey, me dieron agruras de pensar en esos puercos, güey. Sí, güey. Oh, así de huevos. No, eso es pistear y no chingas. Sí, güey. De repente No, las tiendas no. de ginebra se contabilizaban por miles en todo el reino. Y solamente en Londres se estimaba que para 1730 había alrededor de 1000 tiendas de ginebra. De raza mamando ginebra en pintas, güey. Sí. Hijos de su madre. Además, algo que hay que entender es que el gin en esos entonces no era un producto premium y regulado como ahora. Sí, cualquier chingadera. Ahí te van las mierdas que hacían, güey. Antes, para que la gente se imagine, o sea, una pinta es hasta un poquito más grande que el vaso que yo tengo ahorita. Yo lo bajé.
O sea, con hielito y con agua tónica Sí, y con le frutitas. echamos fruta, le Y escupimos. todo esto de gin... No. Genios. Te pones pedo En putiza, güey. ¿Qué tal? Entonces, los empresarios porque evidentemente los empresarios vieron la oportunidad y no dudaron en añadir a la bebida cualquier tipo de aditivo que hiciera su sabor más aceptable, con el objetivo de que se siguiera consumiendo y no tener que reducir su producción. Era como si la población más pobre que aspiraba a beber como el rey aceptara cualquier ginebra sin darse cuenta que ellos no podían permitirse la ginebra que bebía el monarca. Pero las casas de destilación de mala ginebra crecían a medida que aumentaban los consumidores. Para ello, usaron ácido sulfúrico, aceite de trementina y cal. Era como la muerte en un vaso. Pero ¿por qué? O sea, si ya vas a hacer esas mamadas, ¿no piensas primero como qué sí sabe bien en la vida diaria y ya lo mezclo? O sea, no, les duele verga. Es como, pues, lo que caiga. Es como- Yo aquí traigo una pelusa, Es que- un clip. Es como algo que no entiendo de la industria tabacalera. Es como, güey, ¿no sale más barato literal nomás agarrar tabaco y enrollarlo que literal meterle veneno de rata, güey? El veneno de rata no es nada barato, güey. ¿Por qué le meterían veneno de rata? Y sin embargo todas las cajetillas dicen, cuidado, contiene veneno de rata, pólvora, sangre de Cristo. Es como, pues quítenle eso. Uno de cada 4 explota. Sí, como, pues quítenle eso. Es como, güey, ¿para Según qué? yo es para un tema de que duren más en el transporte y de que no se los chingue la humedad en general No. cuando los almacenan. Sí, probablemente, o sea, probablemente pues, pero pues chance esto también tenía sentido para esos güeyes de que no mames, va a Claro. durar más si le ponemos ácido sulfúrico. Si matamos a todos nuestros consumidores, va a salir rentable. Es como, ya, quiero, ojo, o sea, no estoy diciendo nada, pero voy a poner algo sobre la mesa que puede espantar a varios del salón, ¿no? La industria de los farmacéuticos nunca debería ser perfecta porque ya no tendrían clientes. Si en algún momento claro. tienes a toda la raza sana y saludable, dejas de necesitar comprar medicinas. Entonces es obvio que esta raza necesita un cierto margen de personas enfermas. Yo no estoy diciendo que la industria farmacéutica genere muchas enfermedades. Yo lo que estoy diciendo es que la industria farmacéutica genera muchas enfermedades. Ujú. O al menos le conviene que no se curen al 100%. Claramente, güey. Es como... Y eso pasa, pero se me hace cagado que pasa con un chingo de industrias, güey. Es como, no sé, el pedo de los psicólogos. ¿Qué tal que todo el mundo llega a una imperfecta inteligencia y salud mental y ya puede llevar a cabo sus actividades? Y luego te quedas sin chamba. Ujú. Y tienes que salir a la calle a gritarle a alguien, ¡gordo! Ajá, sí. Para que vuelva a ir. Tu papá no te quiere tanto como piensas. Y compraste eso porque te gustaba tu mamá. Ajá. Tu novio hace los mismos chistes que tu papá. ¿Qué pedo hubo? con eso? Que, ojo, amigas, muchos de sus novios están haciendo los mismos chistes que sus papás. Yo estudié. O sea, yo estudio. ¿Eh? O sea, Lo sigo un rato su papá y ya después digo, de aquí soy. te metes en personaje, ¿no? Sí. Soy actor de método de tu papá. Sí, llego fajado y con chor, güey. A la primera cita. Eso pienso hacer cuando caiga en la desesperación de usar Bumble, güey. Primero le voy a decir, oye, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo es tu papá? ¿O qué ¿Cómo hace? es tu ¿O qué? papá? Ajá. Y ya llegas a la primera cita así de, acabo de cenar. Ajá, digo, no, pues mi papá le va al Atlante. No, pues toca usar la del Atlante, güey. No, ni pedo, el acuapotro. El acuapotro por siempre. Entonces, ¿qué? ¿En qué estamos? Sí. El gin en ese entonces fue ferozmente adulterado. Fue vendida en todas partes, desde las tiendas de ultramarinos hasta los establecimientos de abastecimientos de barcos. Había un bar en cada edificio. Por lo tanto, también tenían cada vez que echarle más cosas de la verga para que rindiera. Poco a poco el consumo de gin se descontrolaría. Entre 1690 y 1725 el consumo anual... Espera. Allá va. Entre 1690 y 1727 el consumo anual de gin aumentó de 500,000 a 1,000,000 de galones al año. Y es que eso no me importa, pero se lo tomaban en pinta. En ese tiempo, por cierto, se cambió el término el término francés de ginebra a gin. No fue por un tema de lenguaje, fue debido a que la raza estaba tan peda que ya no podía terminar de decir la palabra. Gin. Entonces, dame una gin, dame gin. Sí decían No que mames. esa madre te volvía monosílabo, cabrón.
Ajá. Sí. Mientras las clases bajas tomaban ginebra barata por su proliferación y bajos costos, las clases altas también le entraron, ya que veían la ginebra como algo beneficioso a la salud y que dañaba menos que el consumo de té. Que en esos entonces también probablemente el té estaba hecho de pitón. Así, güey, de que le echaban veneno de pitón, güey. Eso suena al albur. Veneno del pitón. El veneno del Vas a pitón. querer, vas a correr. Además, acercó a las mujeres a la bebida, tanto como destiladoras como bebedoras, ya que consideraban que las casas de gin eran menos intimidantes que las cervecerías. Además de que se comenzó una cultura de chisme alrededor del gin. Las mujeres se juntaban a chismear, ¿no? Alrededor de la ginebra. Al gin se le comenzó a nombrar como Madame Ginebra o Reina Ginebra. Y fue personificada en varias obras de la época, como una mujer acá, una female fatal, ¿no? Es por esto que la bebida se ganaría el apodo de Mother's Ruin, o Ruina Madre, o la Ruina de la Madre, cualquiera de las dos. Qué cabrón, ¿no? Que lo que te está chingando le digan la Ruina Madre, güey. Pero es que también se lo toman en pintas, insisto. Perros Sí. asquerosos. Uy, güey. Durante el siglo XVIII, el consumo de ginebra comenzó a considerarse como un problema social. Se dice que la baja calidad de la bebida que tomaba la gente pobre provocaba locura y que hacía que se desataban crímenes horribles. Además de que los mantenía en la pobreza, ya que se gastaban todo en bebida. Sin embargo, otros argumentaban que la ginebra era un síntoma de la pobreza y la miseria que se vivía en Londres y no su causa. O sea, ya había raza como aquí Ricardo Anaya de... Vean este pendejo. Se gasta su raya apenas lo que le toca para su familia en caguamas. Yo no creo que eso es lo que necesitemos para nuestros mexicanos. ¿Eh? ¿Cómo te llamas, amigo? Ediberto. Ediberto, no mames que te amo, Ediberto. No, sí, pisteale. Tú sí pisteale, Ediberto. Pero no queremos más Edibertos. Chingue su madre, gano más que usted. Soy maestro de obra. Sí, a huevo, güey. Está mamadísimo, es maestro de obra. El rifle le mide 1 metro. Nomás me baño una vez al mes, cabrón. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? A chingar a su madre, pinche chicken little de mierda. El cielo se cae, el cielo se cae. De hecho, Chinga tu madre. mucha gente empezó a comparar como esta situación con la epidemia del crack. Con lo que Ok. pasaba con la epidemia del crack. Que se asociaba a la ginebra con la pobreza, con el deterioro social, cuando más bien el consumo de crack era causa. Digo, Era- más bien, cuando fue el crack lo asociaron con la ginebra, ¿no? Porque pues esto fue mucho antes. Sí, o sea, después se asoció la epidemia del crack. Pero son cosas muy similares, o sea, inclusive durante muchos años y hoy todavía lamentablemente se asocia el consumo de la marihuana también con personas en situación de pobreza. Ujú. Y pues, no. Yo he visto bastantes mujeres bellas. O sea, yo conozco, ricas. más güeras marihuanas Sí, que cholos marihuanos. Que cholos marihuanos, sí. Sí, de hecho. Llámenme. Los cholos llamando. No, los cholos. También. Han de ser buen pedo, Una ¿no? fiesta de cholos y güeras. Chingue su madre. Cholos y güeras. A vibe. Vibe. Entonces estaba muriendo gente. Fue en este periodo cuando comenzaron a surgir toda clase de historias, algunas reales, otras exageradas y otras apócrifas, donde se hablaba sobre la epidemia y cómo estaba causando desastre social en los londinenses. Por ejemplo, tenemos el caso de Judith Defour, De fur. quien en 1773 fue condenada por llevar a su hija fuera de la casa y estrangularla con el fin de vender su ropa para conseguir dinero para comprar ginebra. Este caso sí es real, sí está documentado. También hay historias no tan reales como personas que murieron de combustión espontánea, supuestamente por estar hasta el rabo de ginebra. Yo he visto también gente que... Estuvo cerca, ¿no? Es que ha estado bien cerca, güey. Yo no sé, o sea, toda esta raza que va y se pone bien peda en fogatas, en el Burning Man. Bueno, sí se murió alguien este año, ¿no? Ya, yo creo que se ha muerto mucha gente Porque del Burning Man. sí hay güeyes que se han aventado el Burning Man de Sí. que, no, aplica como la bruja de los Simpsons, se siente sexualmente atraído por el fuego. Sí, güey. El Burning Man se me hace algo bien raro, güey. Sí está raro, güey, sí está peligroso, güey. No te voy a mentir, o sea, en algún momento sí he pensado ir. ¿Quién no, pues? Pero está raro. Call me también.
También se hablaba de trabajadores que murieron en los bares tomando hasta caer y no volverse a levantar, que generaron muchas revueltas moralinas. Ok. O sea, gente que se moría en el bar, literal, pisteaba y... Sí, una congestión alcohólica y te fuiste al Sí, pito, ahí ¿no? se moría, y de ginebra. En 1720, grupos moralinos como por ejemplo la Sociedad para Promover Costumbres Cristianas. Ching. Güey, suena a madre que podría existir ahorita, güey. Sí, suena a claro. marcha que podría existir ahorita aquí afuera, Por güey. el bien de lo mejor, Ajá. o la liga... El Frente de la Familia Sí, la liga y- de cristianos de derecha, güey. Sí, y luego me mama que le esconden el nombre de que, para no decir que son intolerantes, como, no, nosotros somos el colectivo de al primero Dios, Ajá, después lo demás. ajá. No, Sí. estamos aquí para promover valores y no estamos en contra de nada más. Solo estamos en contra de los derechos. Exactamente. Yo les iré diciendo cuáles sí y cuáles no. Ajá. A ti no me veas. ¿Sí? ¿Tú no? Tú estás moreno. Tú no tienes derechos. Tú no tienes amigos. Estos pinches grupos consiguieron que se introdujeran licencias para destilar, que eran realmente poco alcanzables para las pequeñas destilerías, lo cual no hizo más que empujar el negocio a la clandestinidad. Proliferaron las destilerías clandestinas, el precio subió hasta límites insospechados y sobre todo se produjo un grave deterioro de la calidad de la ginebra. Si por sí está culera, ahora imagínate, causando estragos físicos y psíquicos entre la población. Finalmente, en 1751, se publicó el Acta de la Ginebra, que reguló la industria aún más, prohibiendo ventas sin licencia. Aplicó leyes más severas a la venta irregular y aún más taxes, se me fue la palabra. Impuestos. Más impuestos, que aumentaron el precio de la bebida aún más. Además de que poco a poco se fue bajando el consumo, ya que la cerveza empezó a bajar de precio. También el contexto social fue bajando. Se introdujeron nuevas bebidas que ya estaban más reguladas. Bueno, una pinta de cerveza nunca te va a hacer lo que una pinta de ginebra, Sí. güey. Adicional de que inició la revolución industrial, que aumentó la capacidad adquisitiva de la gente. Por lo tanto, ya no tenían que meterse veneno. Ok, sí. Por ejemplo, la ginebra fue sustituida por una bebida espirituosa más regulada, como el vodka. Mm. O la vuelta, como te decía, de la popularidad de la cerveza. Más tarde la prohibición tuvo que ser levantada y la ginebra inglesa recuperó definitivamente su esplendor, gracias a las normas que regularon su elaboración. Como siempre, la solución no fue la prohibición, fue la regulación. Cosa que no va a pasar en México, al No. parecer. Me perdí. Ah, sí. Gracias a normas, que regularon su elaboración, su comercio, su consumo y su fiscalidad. A principios del siglo XIX, por ejemplo, James Burroughs produce la famosísima Beefeater, una de las más vendidas en el mundo hoy en día. A él se debe la magistral fórmula del gin dry, cuyo componente esencial es el agua de Londres. El agua puerca de Londres. El ingrediente secreto es pobreza. A él se le debe la denominación de la ginebra London Dry. La fórmula secreta desde entonces se guarda en la Torre de Londres, custodiada por los famosos Beef Eaters, guardias cuya vestimenta de estilo medieval hace las delicias de los turistas. Actualmente la ginebra es vista como una bebida glamurosa y con miembros de familias reales disfrutando de sus encantos, y de hecho actualmente estamos viviendo uno de los renacimientos de la ginebra. Correcto. Ajá. Esa bebida que hace 300 años fue comparada con la epidemia del crack. Y que de hecho, el otro día platicábamos, pero pues hay moditas de los pistos. Hay unas que duran más que otras. Pero sí, el boom de la ginebra está muy cabrón. Y además porque yo creo que se puede notar el boom de un pisto cuando se empieza a hacer en tu país. Y ya hay ginebras mexicanas, ya hay raza que le está experimentando más. Entonces sí, o sea, a mí que me mama pistear, pues bien, No, por no, experimental. La ginebra, la neta, sí es deliciosa, güey. Sí, y también es un pisto que permite mucho que juegues en la mixología con él. Porque
por sí solo está del pito, no se lo tomen en pintas. Pero hay muchísimas combinaciones que la raza ha experimentado y que van desde, digo, lo más típico, ¿no? Tu gin tonic, que con limoncito, que con romero, que con pepino, pero ya la gente empezó a meterle otras cosas. Tragos que involucran sal, que involucran otro tipo de frutas, que involucran inclusive las cosas con las que los sirves. Vaporrub en el... Pero sí, gran historia, güey. Y esa fue la historia de la epidemia de la ginebra de Londres. Esa historia se me hizo muy interesante porque creo que te iba a gustar también porque habla de el tema de cómo el contexto social influye muy cabrón en la bebida y en la comida. O sea, cómo algo que surgió a través de una enfermedad, luego fue mutando a través de las guerras, y luego como un contexto político tan complejo como fue las guerras entre protestantes y católicos, llevaron a esta bebida a tener un boom en Inglaterra, y luego como por el hecho del patriotismo se les fue de las manos y no regularla, porque era como, güey, estamos en guerra y nos tenemos que chingar a los franceses, ya no les vamos a pagar ni un solo pisto más, entonces todos creen su propio pisto y de repente fue como, ah, cabrón, le están metiendo, ¡sal! 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 ¡Le pusiste sal! Me pediste una cuba. ¡Una cuba! ¡No un caldo! ¡Sal! ¡No me hagas tus caldos y pociones! ¡Y ya deja mi trapo! Y cómo eso llevó, sumado obviamente al deterioro social, a una combinación bien peligrosa que terminó con mucha gente muerta, que terminó con temas sociales complejos y que fue mutando hasta tener ahorita una bebida premium. Claro, a mí me mama todo lo que tenga que ver con comida, pero la historia detrás de la misma es bien interesante. Volteen a su casa, a sus alacenas, a sus refrigeradores. Teto. Pero sí. No mames, no voy a hacer hablando de Final Fantasy V porque te vuela la cabeza. 7, cabrón. Ah, bueno, nos vale ver. Pero si volteen a ver a sus alacenas y todo, o sea, las cosas que consumes tanto en bebida como en comida tienen historia detrás. O sea, el hecho de que hoy por hoy estemos pisteando ginebra, o que durante muchos años se tomara ron en México, o que durante muchos años era un crimen meter puros cubanos a Estados Unidos, o que hoy por hoy en México se coman los tacos o se consume el puerco y antes no se hacía. ¿Por qué se come puerco en México si no es una especie que hay aquí? Porque ahora sí hay especies endémicas. Porque en otros lugares no se condimenta la comida. Eso es todo contexto histórico muy cabrón. Uh-huh. Los platillos típicos de cada país tienen que ver con las cosas que ha experimentado ese país necesariamente, güey. Sí. Y por eso esta historia se me hizo muy interesante contar como todo el contexto detrás y cómo pinches conflictos que cambiaron la historia de la humanidad afectan a cositas que no te imaginarías, ¿no? Y que va pasando de época en época. Y te pasará a ti. Y te pasará a ti. ¿Sabes también qué te puede pasar a ti y a mí? ¿Qué? Que esas personas hermosas que nos están viendo nos sigan en redes sociales. ¿Dónde pueden seguirnos? Nos pueden seguir en @lechuvisa, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Además, pueden seguir este podcast en específico en Instagram como Los Bardos de la Historia. También, como dijimos en el intro, si les gusta ver un poquito más como esta dinámica de cotorreo y amistad... De cotorreo y amistad, pueden ver el podcast en YouTube. Se los agradecemos mucho. También les agradecemos un montón. 2 cosas: que compartan el podcast, que nos taguen en redes sociales y que nos comenten, ya sea en nuestros posts o en YouTube. La verdad es que eso ayuda mucho a que tenga más visibilidad, si les gusta lo que hacemos, si les da risa algo de lo que contamos, si están tomando igual que nosotros, coméntenlo. Esa es otra. ¿Cuál es su pisto favorito? Eso es muy interesante de saber. Y sobre todo saber si alguien se echa su pistito cuando escucha Los Bardos de la Historia. Creo que me haría muy feliz saberlo y saber que estamos acompañándonos con un traguito mientras escuchamos algo. Como dice Lechu, todos los pistos tienen historia y quién sabe, en una de esas terminamos haciendo la historia de tu pisto favorito. Exactamente. La tuba. Que es muy interesante, pero se las cuento luego. Le ponen cacahuate, güey, qué perro asco. Y manzana también. Pero cacahuate. está muy cabrón porque de hecho, bueno, luego les cuento. Yo con la tuba siento que estoy comiendo agua sucia, güey. Como agua de un cabrón que estaba comiendo y poco a poco fue dejando ahí como los restos de lo que estaba tragando, güey. Como... Te voy a matar. Güey, pues eso siento cuando trago tuba, güey. ¿Has visto la raza que toma coca con cacahuates?
Sí, eso hacían los mineros. Eso lo hacen en construcciones también. Ajá, Y lo en las hacían construcciones. desde las Para construcciones no de... ensuciarse las manos. Bueno, no ensuciar la comida. No agarrar los cacahuates con las manos todas puercas, los echaban a la coca. Y ahora mucha gente lo pide así. Mira, si algo nos enseñó este episodio es que la ginebra es peligrosa y el único pisto noble es el Bacardí, güey. Ujú. Entonces, nosotros fuimos los bardos de la historia que antes de irse les recuerdan que si van a pistear, pisteen Bacardí. El Bacardí nunca, jamás te va a hacer daño. ¡Chúpale, perro!